Buenas noches, Roberto. Buenas noches, compañeros. En esta ocasión vamos a trabajar lo que es la actividad de la tarea 8, que hace referencia a la cual hace referencia a crear un algoritmo para la extracción automática de los datos procesados en el libro de Excel de la unidad 7. Bueno, esos son los datos que limpiamos y que convertimos a diferentes formatos en la clase anterior. Bueno, para entrar en contexto automáticamente, eh, para la creación del algoritmo es sumamente sencillo, sencillo de trabajar. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que para eso necesitamos dos librerías, que son la librería Spreadsheet Live, que es una librería que nos permite manejar lo que son componentes de Excel, y la librería Document XMLS, que es para manejar documentos directamente de Excel. Bueno, ¿cómo procedemos? ¿Cómo funciona el código que yo trabajé? Bueno, yo lo trabajé directamente en Excel. Bueno, disculpe, no en Excel, sino en Visual Studio con el lenguaje C#. Entonces, ¿qué debemos hacer para poder importar datos desde una tabla de Excel vía algoritmo a una base de datos? Bueno, primero tenemos que declarar una variable tipo SLDocument, que esa variable nos va a almacenar la dirección del archivo o donde está ubicado ese archivo en nuestra máquina, junto, en este caso, la dirección del archivo, junto el nombre del archivo y con la extensión que vamos a trabajar. Para eso también necesitamos un SQL WorldShare Static, que nos va a traer todas las propiedades del archivo. Y para el mismo necesitamos leer todas las filas de la hoja, y lo vamos a hacer con declarar una variable de tipo entero llamada fila final, la cual me va a recorrer todas las filas del archivo. Y posteriormente vamos a trabajar con la conexión a la base de datos. En mi caso yo trabajo con una conexión encapsulada, que me es más útil porque trabajo con varias bases de datos a la vez y me es más fácil cambiarme de una de otra en caso de que tenga necesidad. Bueno, abrimos nuestra conexión, declaramos un string error. Ese string error nos va a ayudar en lo adelante para, en caso de cualquier error que tengamos en el proceso, automáticamente nos los capture y podamos mostrarlo más adelante. Ese error no va a funcionar para otras funciones que ahora mismo no la trabajé, pero sí hace la misma función que el error de sección o la sección del try catch. Bueno, luego de esto recorremos las filas de la hoja con un for, el cual van a ir agregando en el for en la variable y la cual vamos a ir mostrando más adelante en el proceso. Luego de esto vamos a trabajar con la declaración de con la inserción de los registros a la tabla en la base de datos a través de una variable string, un query de inserción, el cual me va a insertar en la base de datos la información que encontremos en nuestra tabla de Excel o nuestra hoja de Excel. Esto lo hacemos mediante un SQL command, el cual me va a recibir el query y la conexión. Posteriormente, para esto vamos a agregar los valores que encontremos en la hoja. Por defecto vamos a empezar en la columna A, va a ir recorriendo el for y lo va a ir almacenando en la variable, o en el alias que le asignamos, en el parámetro para insertarlo a la base de datos. Una vez esto,
vamos a trabajar un SQL command para ejecutar el query, un SQL no query para ejecutar la query específicamente. Pero antes de eso tenemos que encapsular todo en un try catch para evitar algunos errores posibles. Es lo más conveniente cuando trabajamos con inserción a base de datos, trabajar con un try catch para evitar errores. Ahí le declaramos una variable de sección y esa variable de sección la mostramos en un message box. La variable .mesh, eso se utiliza para, o nos sirve para capturar los posibles errores que encontremos en caso de que nos arroje alguno. Y por último cerramos la conexión y mostramos un mensaje de si los registros todo salió bien, nos va a mostrar el mensaje de que registros cargados correctamente. Bueno, pues vamos a proceder a correr el programa o el algoritmo específicamente, pero antes de que suba el algoritmo, vamos a hacer un select a nuestra tabla. Select from tarea 8, fue como la nombre de la tabla. Ejecutamos la tabla y verificamos que no tenemos ningún dato agregado en ella. Entonces esperamos que la aplicación suba para mostrar el algoritmo y procedemos. Entonces ya como todo está programado, solamente vamos a tener que ejecutar el algoritmo. Ejecutamos y esperamos que realice el proceso del lugar. Ok, como le había comentado, la variable section x específicamente desde el try catch me está capturando un error. ¿Por qué me está capturando un error? Porque desde la hoja a la base de datos me está identificando que hay unos valores que me están dando error para convertir. Al presar una tabla que no está bien identificada tanto en la base de datos como en la hoja, me va a hacer el proceso por todos los registros que tenga ahí en la hoja. Y al final, registros cargados. ¿Por qué es tan importante capturar las excepciones? Porque en un caso normal sin excepciones el algoritmo no hubiera explotado. Es decir, se hubiera cargado, no hubiera encontrado la solución. Bueno, no hubiera identificado qué proceso hacer en adelante y se hubiera detenido el programa. En este caso, como capturamos secciones, nos permitió seguir adelante con el proceso. Y aceptamos. Ahora nos vamos nuevamente a la base de datos y ejecutamos una consulta. Como podemos ver, los registros se agregaron correctamente y si verificamos nuestra hoja de datos, me dice que en la base de datos hay 27 registros. Y justamente en nuestra hoja de datos también hay 27 registros. Es decir que el algoritmo está funcionando correctamente y la carga se realizó efectivamente. Entonces, ¿qué podemos realizar ahora? Bueno, vamos a hacer vamos a insertar nuevamente los datos para comprobar que todo está funcionando correctamente, con la salvedad de que nos va a dar el mismo error
Y como ejecutamos nuevamente el algoritmo, vamos a verificar qué sucedió ahora. Ejecutamos. Como verificamos en la sesión anterior, teníamos 27 registros, pero en esta ocasión ya tenemos un total de 54 registros. ¿Qué pasó? Que al no tener una validación para que no me duplique los registros, lo que procedió a hacer el algoritmo fue a ingresar los registros nuevamente, y lo que hizo fue una duplicidad de información. Bueno, en este caso hay varias soluciones. Lo primordial es crear crear un método para que el algoritmo, cuando nos detecte que hay información duplicada, solamente nos actualice las duplicadas. Bueno, no me actualice, sino que solamente me inserte las que son nuevas, no la que ya existe. Pero esta parte lo veremos en una próxima ocasión. Mientras tanto, feliz noche y gracias a todos.